Bien chicos, la pregunta número 9. Calcula EF. Entonces me está pidiendo calcular el valor de F. X vamos a llamarlo. Si ABCDEF, ABCDEF es un hexágono equiángulo. ¿Qué significa que sea equiángulo? Hemos dicho equiángulo es que todos los ángulos como son iguales. Entonces, este ángulo será igual que este ángulo, igual que este ángulo, igual que este ángulo, igual que este ángulo, igual que este ángulo. Por ende, sus ángulos externos también tienen que ser iguales. Eso es un polígono equiángulo. Ahora, además dice que AB mide 3, entonces vamos a ponerlo, AB mide 3 unidades, BC mide 4 unidades, ¿no? CD mide 2 unidades, D vale 5 unidades, ¿no? Entonces, jóvenes, si es un hexágono, ¿cómo calculo yo un ángulo exterior? ¿Cómo calculo un ángulo exterior en un polígono equiángulo? Mediante fórmula, yo sé que eso es igual a 360 grados, todo dividido entre n, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale n? ¿Cuánto mide n? ¿Cuánto vale n? Entonces, comenzamos a contar los lados. Será un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados y 6 lados. Entonces, ¿cuánto vale n? N es igual a 6. Si yo sé que n es igual a 6, entonces n es 6, será 360 entre 6. Entonces, un ángulo exterior, ¿a qué será igual 360 entre 6? Sería 60 grados. Eso sería un ángulo exterior. ¿Y cómo tienen que ser sus ángulos exteriores, jóvenes? Tienen que ser iguales. Entonces, lo que voy a hacer es prolongar este lado para tener el ángulo exterior, pues, ¿no? Entonces, prolongo este lado y prolongo este lado también. Prolongo este lado también. Ya está. Ya estoy prolongando nada más. Estoy prolongando, ¿no? Aquí también estoy prolongando. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Es o no el ángulo exterior de ese polígono? Sí. ¿Cuánto mide el ángulo exterior? 60. Este ángulo mide 60. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide? También es el ángulo exterior y el ángulo exterior mide 60. Por ende, ¿cuándo medirá este ángulo? Este ángulo también mide 60, pues porque su suma tiene que ser 180. Entonces, ¿se forma o no un triángulo equilátero? Sí, profesor. Se forma un triángulo equilátero. De la misma manera, para arriba voy a prolongar este lado. Voy a prolongar por aquí y también voy a prolongar por el otro lado, ¿no? Ya está. Entonces, he prolongado esos dos lados, ¿no? He prolongado. ¿Cuánto mide este ángulo? Estamos completando esos ángulos. ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo medirá 60 grados. Él también medirá 60 grados. Por ende, este ángulo es 60. Otra vez forma mi equilátero. De la misma manera prolongamos abajo. Prolongamos, entonces, tendré este lado y este lado, ¿no? Estoy prolongando nada más. Al prolongar, ¿cuánto miden los ángulos externos de este polígono? ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto medirá este ángulo? Este ángulo mide 60 grados, porque eso es un ángulo exterior. Él también mide 60 grados. Por ende, ¿cuánto medirá ese ángulo? También mide 60 grados, ¿no? Entonces, en esta parte se forma un triángulo equilátero. Entonces, si su lado mide 4, entonces este lado también medirá 4 y este lado también mide 4, ¿no?
Entonces, aquí de la misma manera, si este lado mide 5, ¿cuánto tiene que medir este lado? 5. ¿Y cuánto tiene que medir el lado de abajo? 5. Ya está. Ahora, si tú te fijas, este triángulo, vamos a llamar a este vértice P, a este vértice Q y a este vértice R. ¿Es o no un triángulo equilátero? Sí, ¿no? 60, 60, 60. Ahora, un triángulo equilátero, ¿cómo tienen que ser sus lados? Iguales. ¿Cuánto mide este lado? Sería 4 más 5, 9 más 2, 11. ¿Cuánto tiene que medir este lado? 11. ¿Cuánto tiene que medir este lado? 11. Entonces, 4 más 3, 7. ¿Cuánto me falta para 11? 4. Entonces, él será 4. Si él mide 4, este también medirá 4 y él también medirá 4. Entonces, ¿cuánto mide mi lado de mi triángulo? 11. Entonces, aquí tenemos, ¿cuánto tiene que medir esta longitud desde P hasta R? 11. 5 más 4, 9. ¿Cuánto vale X entonces? Entonces, por lo tanto, X será igual a 2. Mi respuesta, ¿no? Claro, 5 más 2, 7 más 4, 11. Bien, la pregunta número 11. Jóvenes, esto es más sencillo, miren. ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? Si utilizas el pantalón, este ángulo sería X más 2X más X. ¿Sí o no? Claro, entonces X más 2X, 3X más X, este ángulo sería 4X. ¿Y cuánto mide este ángulo? ¿Es o no opuestos por el vértice? Sí, profesor. Si él mide 4X, él también tiene que medir 4X. Ahora fíjate en este polígono. El polígono. Todo este polígono. ¿Cuántos lados tiene el polígono? El polígono E, F, G, H, D. En ese polígono, ¿cuánto vale N? En el polígono E, F, G, H, D sería un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados y 5 lados. N es igual a 5, ¿sí o no? Sí. Si yo sumo sus ángulos interiores, la suma de ángulos interiores, ¿cuánto sería la suma de ángulos interiores? Sería 3X más 4X más 4X más 3X y por último más 4X, ¿no? Eso sería la suma de ángulos. Pero mediante la fórmula, ¿a qué es igual la suma de ángulos interiores? ¿Es o no 180 por n menos 2? Sí, profesor. Pero ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale en ese polígono? N vale 5. Entonces n es igual a 5. ¿Cuánto me saldría esta suma? 3 más 3, 6, más 4, 10, más 8, 18x. Entonces 18x sería igual a 180 por 5 menos 2, 3, igual a 18x. De aquí 18 y 18 se simplifica. Aquí me quedaría 10 por 3, 30. Entonces x sería igual a 30. Eso sería mi respuesta, muchachos, porque me pide calcular x.